Hola, yo soy la licenciada Deborah Rivera y si estás aquí es porque estás a punto de comenzar el reto de los 21 días sin azúcar añadida. Así que en este ratito yo te voy a estar hablando sobre esas fuentes de azúcares que vamos a estar limitando durante estos 21 días y te voy a estar hablando sobre información súper importante de etiqueta nutricional. Así que te invito a que busques un papel, un lápiz porque hay mucha información que anotar. Yo quiero que tú estés bien cómodo porque esta información es súper interesante y es súper importante y por experiencia nos gusta tanto que se la queremos compartir a nuestro esposo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Así que si el plan es compartirla, es bien importante que la puedas entender. Así que en términos científicos, el azúcar es la forma más simple de carbohidrato. No es necesario comprender a profundidad más de esto. Y que hay 3 tipos de azúcares o 3 tipos de carbohidratos. Estos son monosacáridos, que es el más simple, el disacárido, que es como el complejo a medias, y el polisacárido, que es la fuente más compleja. El monosacárido pues lo encontramos en las frutas, los vegetales y los lácteos. El disacárido pues en el azúcar, en la cerveza, en la leche, y los polisacáridos en los alimentos integrales. Nuestro proceso de digestión de azúcares comienza desde la boca y termina en el intestino. Dependiendo del tipo de carbohidrato que estés consumiendo, pues va a ser la rapidez de ese proceso de absorción. Para que tengas una idea, si nosotros consumimos un carbohidrato en su forma más simple, desde que entra en contacto con nuestra boca ya comienza ese proceso de absorción y ya rápidamente va a nuestro torrente sanguíneo utilizándose como fuente de energía. Hago un paréntesis aquí. Los carbohidratos es nuestra principal fuente de energía. Ok. Entonces, si consumimos fuentes de carbohidratos más complejas, pues tiene que pasar pues, por todo un proceso de absorción, desconstrucción, etc. Y el proceso pues se hace más lento y termina en el intestino. Te voy a dar algunos ejemplos para que tengas una idea de cómo son esas sensaciones físicas de absorción de estos azúcares en nuestro cuerpo. Por un momento piensa si en algún momento a ti te ha pasado o a alguien cercano a ti le ha pasado que le da un bajón de azúcar. La primera opción es buscarle un juguito o un sobrecito de azúcar porque ese tipo de azúcar es la forma más simple de absorción. Así que una persona que está teniendo un bajón de azúcar, darle este tipo de azúcar va a ser súper eficaz porque lo va a ayudar a sentirse mejor, a versus si le damos por ejemplo, una rebanada de pan integral, pues a lo que pasa todo ese proceso, pues no vamos a lograr, ¿verdad?, que esta persona se sienta bien rápido. Ok, imagínate que estás en un proceso para bajar de peso y obviamente pues estás haciendo un déficit calórico, estás súper fajado en el gym o estás haciendo tus caminatas diarias, etc. Y nosotros necesitamos retrasar, ¿verdad? O ese periodo de hambre o tratar de matar esos antojos y que no nos esté dando hambre todo el tiempo porque si no sentimos que no lo vamos a lograr. Pues para estos propósitos es bien importante que todo lo que consumamos sea de fuentes integrales porque el alimento o el carbohidrato de fuente integral, al pasar por ese proceso tan complejo de desconstrucción, pues va a hacer que nuestra sensación de saciedad dure más y por ende esa sensación de hambre tarde más en llegar. Yo estoy segura que ustedes han escuchado por muchas veces que los carbohidratos no son buenos, han estado en contacto con dietas que eliminan parcialmente o completamente los carbohidratos de nuestra alimentación. Y yo te voy a explicar el por qué los carbohidratos tienen tan mala. Hace muchos años atrás, la humanidad pasaba por largos periodos de hambruna. O sea, a diferencia de hoy, hace miles de años atrás, los humanos no teníamos acceso a la alimentación como ahora. Así que un mecanismo de supervivencia que tuvo que desarrollar nuestro cuerpo humano es el almacenar esa ingesta de alimentos como grasa para utilizarse como segunda fuente de energía. Gracias a eso, hoy por hoy nosotros existimos. Así que cuando nosotros consumimos un exceso de carbohidratos en nuestro sistema, nuestro cuerpo no lo desecha mediante la orina, sino que el cuerpo dice, bueno, como yo no sé si yo voy a recibir alimento durante el resto del día, este exceso yo lo voy a almacenar en el hígado como fuente de grasa para utilizarla como segunda fuente de energía. Así que la diferencia de hace millones de miles de años atrás a hoy
es que tenemos el privilegio de no pasar por esos periodos de hambruna. Así que es nuestra responsabilidad controlar la cantidad de carbohidratos que consumimos. Pero esto no significa que los carbohidratos son malos. Realmente no debemos ponerle ninguna connotación, porque a base de los ejemplos que yo di hace un rato, dependiendo, ¿verdad?, en la situación en la que estemos, nuestro carbohidrato nos va a ayudar muchísimo en el proceso. Cuando nosotros evaluamos lo que es el azúcar en sangre, no es nada más que la cantidad de azúcar que transportan nuestras células a todo nuestro torrente sanguíneo para utilizarse como fuente de energía. La hormona insulina producida por nuestro páncreas es la encargada de regular estos niveles. Así que cuando nosotros tenemos un patrón de estar consumiendo constantemente azúcar en exceso, nuestro páncreas sobretrabaja y empieza a crearse una irregularidad entre la producción de insulina y la cantidad de azúcar que nuestras células están transportando. ¿A qué te ha pasado en el almuerzo? Vamos a pensar en el almuerzo. Que te diste tu buen platito de arroz, habichuela, tu carnecita y de repente te dio un bajón y sientes un cansancio brutal y quizás le echaste la culpa a que me levanté temprano, a que hoy ha sido un día pesado en el trabajo. Pues te cuento que si eso te pasa es porque le entraste a tu cuerpo una cantidad brutal de azúcar. Así que probablemente esto tuvo que haber sido o porque no desayunaste, o porque la cantidad de carbohidratos, ¿verdad?, o de alimento que ingeriste después de largo periodo sin comer, pues entonces le causó, por llamarlo así, un tipo de estrés a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo tuvo que ponerse a trabajar bien rápido, y físicamente se siente como con ese bajón. Así que piensa cuántas veces a la semana te pasa eso y saca un minuto para reflexionar sobre esto. La Organización Mundial de la Salud, la recomendación de azúcar diaria es aproximadamente el 5% del total de calorías. En términos generales, como 25 gramos de azúcar diarios. Ahora sí llegamos a lo importante. Es bien importante que podamos identificar la diferencia entre azúcar natural y azúcar añadida. Así que nosotros en el reto nos vamos a enfocar en quitar el azúcar añadida, y ahora le explico lo que vamos a observar. El azúcar natural es aquella fuente de azúcar en su forma más simple que ya está incluida en el alimento. Así que este tipo de azúcar normalmente no pasa por ningún proceso de refinamiento, versus el azúcar añadida, que también es una fuente de azúcar simple, pero este tipo de azúcar sí tiende a ser refinada y procesada, y por ende viene acompañada de aditivos. ¿Cuáles son esos aspectos que nosotros tenemos que considerar en nuestra etiqueta nutricional? Específicamente en la parte de azúcares añadidas, es bien importante que nosotros miremos el total de azúcares y la sección que, ¿verdad?, abajo, que dice incluye tantos gramos de azúcar añadida. Este producto que está aquí nos está diciendo que a base de 2/3 tazas tiene 230 calorías. Brincamos a la parte de azúcar, que es lo que nos compete para el reto, y te dice, tiene un total de azúcares de 12 gramos, incluye 10 gramos de azúcar añadida. ¿Qué es lo que te está queriendo decir esto? Te está diciendo que del total de azúcar, incluyendo las naturales y las añadidas, tiene 12 gramos, y que de esos 12 gramos, 10 son en azúcar añadida. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que la mayor cantidad de azúcar que tiene este producto viene de azúcares añadidas. ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a enfocar en el reto? Que aunque arriba diga total de azúcares 12 gramos, en la sección que dice incluye tantos gramos de azúcar añadida, aquí tiene que decir 0 en absolutamente todo lo que consumas. Si tú te vas a consumir un jugo, tienes que asegurarte de que sea 100% jugo. Un jugo 100% te puede decir aquí, total de azúcares 12 gramos, incluye 0 gramos de azúcar añadida. Un jugo que no es 100% jugo va a tener azúcar añadida.
Así que, ¿cuál es tu asignación? Antes de comenzar el reto, tú vas a verificar los alimentos que normalmente tú consumes en casa. Y a base de eso, tú vas a verificar cuáles de esos tienes que cambiar y cuáles no. Esos que ya tienen 0 gramos de azúcar añadida, pues son alimentos que tú puedes conservar en el reto. Y tenemos que entonces reemplazar los que tienen azúcar añadida por otras opciones que tengan 0 gramos de azúcar añadida. Como discutimos la diferencia entre el azúcar natural y el azúcar añadida, nosotros no vamos a eliminar los alimentos que ya contienen azúcar natural. Así que va a estar permitido consumir alimentos como frutas, vegetales y lácteos. Vamos a evitar las salsas, las cremas en restaurantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos tienen un montón de azúcar añadida y no podemos controlar la cantidad de ingredientes que ellos tienen. Así que mi recomendación es que por estos 21 días, si vas a comer afuera, te lo comas en su estado más limpio posible o no vayas a un restaurante. Entonces, no vamos a añadir ningún tipo de azúcar. Esto incluye miel. Ahora bien, idealmente es que aprendamos a consumir los alimentos en su estado natural, o sea, sin tener que añadirle endulzantes. Pero podemos añadirle algún tipo de endulzante artificial. Ojo, no lo recomiendo al 100, pero podemos transar con eso. Y voy a estar creando un grupo de WhatsApp, así que vamos a estar compartiendo fotos. Igual si eres bien creativo en la cocina y como que de pronto inventaste algo como que te funcionó súper bien para los antojos, pues sería súper nítido que lo compartas. Esto básicamente es el reto. El reto al principio puede generar un poquito como de miedito, pero la realidad es que si te dan la oportunidad, va a ser mucho más fácil de lo que crees y vas a tener unos beneficios espectaculares.